Muy buenas. Soy Chester, tu traductor favorito, o bueno, eso espero, porque si no, voy a llorar. Recuerda, ninguna historia de este canal es mía. Los dueños son sus autores originales, yo solo las traduzco para que no te dé un derrame intentando entender otro idioma. Y ya que estás aquí, suscríbete y deja tu like, que eso me ayuda más que encontrar wifi gratis. Así que prepárate, que la traducción de hoy viene sabrosa. Capítulo 156. Cuídate, Furuta, dijo Shachi con preocupación. Sí, no te preocupes por mí, asintió Furuta levemente. De acuerdo, Rize y yo nos vamos entonces, añadió Shachi antes de irse. Pero antes de alejarse, se volvió hacia Furuta y dijo: parece que hay algún malentendido entre ustedes. Hablaré con Rize cuando regresemos. Te lo agradezco, tío Kamishiro, respondió Furuta cortésmente. Mientras Rize y Shachi se marchaban, Furuta permaneció de pie, sin rastro de arrepentimiento en su expresión. Sin embargo, nadie podía saber con certeza qué pensaba en el fondo. A partir de hoy, serás Suasu Nimura. Ya no necesitas usar el apellido de la rama familiar, declaró Tsuneyoshi. Furuta era el apellido de la rama familiar Oasu, heredado de su madre. Pero ahora, ya no era necesario que llevara ese apellido. Está bien, asintió Nimura. Al final, Tsuneyoshi aún esperaba que el dragón subterráneo cambiara el rumbo del clan Oasu. Nombrar a Nimura como el próximo rey formaba parte de ese plan para el futuro. Después de todo, hasta que su facción pudiera recuperarse, no tenía sentido tener conflictos internos en el Oasu. Por ahora, no tenían más opción que seguir el ejemplo de Byakuya. Tras llegar a un acuerdo con el primer ministro, Byakuya no perdió tiempo en organizar la evacuación de los civiles de Tokio. Sin embargo, como en cualquier crisis, no todos estaban dispuestos a cooperar. Para acelerar el proceso, Byakuya ordenó a Aoji Ritre realizar demostraciones en varios distritos de Tokio. En resumen, estaban allí para intimidar a la gente y obligarla a evacuar, sin causar ninguna víctima. Por parte del CCG, Marude y los demás investigadores de clase especial cooperaban con el plan de Byakuya. Se enviaron órdenes a los investigadores de base, indicándoles que evitaran el combate directo con los necrófagos del árbol Aogiri a menos que hubiera civiles en peligro. Marude nos dijo que no nos enfrentáramos a los demonios del árbol Aogiri. ¿Recibieron la misma orden? Sí, lo hicimos. Parece que toda esta operación la dirige el propio presidente. Supongo que forma parte del plan del primer ministro. Sinceramente, la repentina orden del primer ministro de evacuar todo Tokio me parece un poco extrema. Ni siquiera dio una explicación sólida. Probablemente haya cosas que la gente común no entendería. Deberíamos confiar en el criterio del presidente. Para entonces, la mayoría de los investigadores del CCG sabían que su actual director y presidente de la oficina, Byakuya, también era el rey tuerto del árbol Aogiri. Era una situación extraña, pero al menos era mejor que cuando el clan Oasu estaba al mando. Tokio, primer distrito. Una cierta facción de necrófagos estaba bajo asedio por el árbol Aogiri. Búho tuerto. ¿En qué demonios están pensando? ¿De verdad son tan ingenuos como para creer en la paz con los humanos? El líder de la facción necrófaga rugió de ira al ver al búho tuerto frente a él. No necesitas entender. Solo necesitas tomar una decisión: servir o morir, dijo Eto, completamente transformada en su Kakuja, con tono indiferente. Los que van a morir son ustedes. Claramente, se negaron a someterse. Eto no se sorprendió. El primer distrito tenía muchos necrófagos, pero ninguno particularmente poderoso. De lo contrario, el clan Oasu habría enviado a Uga a exterminarlos hace mucho tiempo. En ese momento, Eto era sin duda el ghoul más fuerte. Matarlos era tan fácil como cortar papel. Más aún, expandió deliberadamente el campo de batalla a las calles de la ciudad, donde muchos civiles podían presenciar la masacre. De esta forma, el árbol Aogiri no solo conquistaba el primer distrito, sino que sembraba el miedo, asegurándose de que los civiles obedecieran las órdenes de evacuación del primer ministro.
Tras una ola de canibalismo en el primer distrito, Eto absorbió otro Kakuou. Su forma de Kakuja había crecido aún más que la de Yoshimura en su apogeo. Y ya no estaba satisfecha con la apariencia de su antiguo Kakuja. Por primera vez, Eto transformó la forma de su Kakuja, adoptando la apariencia monstruosa que tenía en la línea temporal original el búho tuerto. Si existiera un ranking de los Kakujas más aterradores y singulares, esta versión del búho estaría en lo más alto. ¿La razón? La fuerza bruta de Eto y su imaginación desbordante. Por supuesto, su forma en el final de la historia original era aún más monstruosa. En esa etapa, Eto aún no era tan fuerte, pero ya había superado su yo de 10 años después, en la línea temporal original. Bajo el mando de Eto, el árbol Aogiri tomó rápidamente el control del primer distrito con facilidad. Además, causó suficiente caos como para convencer a los civiles de evacuar, siguiendo las órdenes del primer ministro y moviéndose bajo la protección de la policía y el CCG. En pocos días, los resultados fueron evidentes. La gran mayoría de los civiles ya habían sido evacuados de Tokio. En cuanto a los pocos testarudos que se negaron a irse, Byakuya no tuvo tiempo ni paciencia para discutir. Si querían quedarse y morir, era su decisión. Mientras tanto, CCG, Rei Aogiri y Tree habían establecido sus propias líneas defensivas. Estaban preparados para la inminente batalla de Tokio. Byakuya no había revelado públicamente la verdad sobre el dragón, pero ya les había advertido un enemigo terriblemente poderoso se avecinaba. En la finca Uwasu, Tsuneyoshi y Yoshitoki acababan de darse cuenta de que todo Tokio estaba siendo evacuado. Se sentaron uno frente al otro, comentando la situación. Parece que el primer ministro ya sabe lo del dragón. La pregunta es: ¿lo descubrió solo o alguien se lo contó? Murmuró Tsuneyoshi, sumido en sus pensamientos. Es difícil decirlo. Pero no hay razón para que Byakuya sepa de nuestro plan, respondió Yoshitoki. Esperemos que así sea. Suspiró Tsuneyoshi. Ninguno de los dos podía salir de la finca, así que no tenían forma de confirmar la verdad. Pero, en cualquier caso, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El dragón despertaría bajo Tokio, pasara lo que pasara. ¿Y qué hay de Nimura? ¿Sigues leyendo? Preguntó Tsuneyoshi de repente. Sí. Claramente se está esforzando para prepararse para su papel como Rei Basu, asintió Yoshitoki. Cuando oyó a Nimura decir por primera vez que quería leer todo el archivo familiar, se quedó atónito. La mayoría de los textos no eran precisamente fáciles de leer. Había intentado revisarlos él mismo, pero se aburrió enseguida. Bien, comentó Tsuneyoshi. Ahora solo queda ver si nuestro clan Oasu logra regresar. Capítulo 157. Un tren subterráneo con destino a Chiba. Kaneki, Ide y la familia Kirishima estaban todos juntos en uno de los autos. La familia Kirishima no era combatiente, al menos no todavía. Arata y Ikari no eran tan fuertes como lo serían con el tiempo. Además de eso, tenían que proteger a Touka y Ayato, haciéndoles imposible participar en la batalla por Tokio. Junto a ellos estaban Mayu y Suzuya, quienes también se habían unido al grupo de evacuación de la familia Kirishima. Oye, Kirishima, gracias por traernos a Ide y a mí. Kaneki se volvió hacia Touka y le habló con gratitud. La mayoría de la gente estaba evacuando Tokio a través de diversos medios de transporte y, como todavía tenían tiempo, el metro no estaba demasiado lleno. No hace falta que nos agradezcas. Después de todo, eres un buen amigo del pequeño Touka, dijo Ikari con una sonrisa. Puedes llamarlo por su nombre, pero a mí no. Resopló Touka, visiblemente molesta. Bueno, quiero decir. Kaneki se rascó la mejilla con torpeza. No era que no quisiera llamarla por su nombre, simplemente le daba vergüenza. ¿Cuál es el problema? Ya somos amigos, ¿verdad? Llamarnos por nuestro nombre es normal, dijo Touka, insistiendo. No lo quise decir así. Kaneki se removió, bajando la mirada. Es que...
Me da un poco de vergüenza. Al oír esto, Touka se quedó atónita por un momento antes de comprender lo que quería decir. Su cara se puso ligeramente roja. Jaja. ¡Qué asco! No es que lo dijera con mala intención. ¿Eh? ¿De verdad es tan malo? Kaneki estaba realmente sorprendido. Sí, un poco asqueroso, agregó Ide, sonriendo mientras se burlaba deliberadamente de Kaneki. Está bien, ahora lo entiendo. El rostro de Kaneki se puso serio. No quería que se rieran de él por algo tan trivial. Touka. Gritó con firmeza. Está bien, lo entiendo. Ahora que Kaneki había dicho su nombre tan seriamente, fue el turno de Touka de sentirse avergonzada. Al observar este intercambio, Arata y Ikari intercambiaron miradas divertidas. Al otro lado del vagón del metro, Mayu, notando el ambiente animado, quiso unirse. Pero ella y Suzuya ya se conocían por su nombre desde hacía mucho tiempo. Mayu era extrovertida por naturaleza, comenzó a llamar a Juzou por su nombre de pila justo después de conocerse. En cuanto a Suzuya, solo la conocía como Mayu y nunca se había molestado en preguntar su apellido, por lo que no tenía muchas opciones en el asunto. Pasaron 2 días. Tokio se había convertido en una ciudad vacía. Lo que una vez fue una metrópolis bulliciosa, hoy sus calles están desiertas. El inquietante silencio era como la calma antes de la tormenta. En Anteiku, Byakuya y Eto estaban sentados tranquilamente, bebiendo su café. Podían permitirse el lujo de estar relajados. La fuerza absoluta traía consigo una confianza absoluta. Dentro del café, Yoshimura, Yomo y el resto del personal seguían con su rutina habitual. Incluso Minami estaba presente. Aunque Minami era la única luchadora sin clasificaciones y que quedaba en Anteiku, había insistido en quedarse para luchar junto a Arima. Antes de que estallara la guerra, Byakui se había tomado el tiempo de explicar la verdadera naturaleza del enemigo al que pronto enfrentarían. ¿Entonces el enemigo al que nos enfrentamos es el dragón del mundo subterráneo? Yoshimura había escuchado rumores sobre el secreto prohibido del clan Asou, pero nunca imaginó que algo tan peligroso había estado durmiendo debajo de Tokio todo este tiempo. Sí, asintió Byakuya. Una vez que el dragón salga a la superficie, liberará una toxina y engendrará huérfanos de dragón. Mantente alerta y no tendrás problemas. La toxina del dragón no era dañina para los necrófagos. De hecho, para los semihumanos, era una bendición, les otorgaba la misma longevidad que a los humanos comunes. Sin embargo, si los humanos normales inhalaran demasiado, se transformarían en demonios. En cuanto al destino de Donato en la línea de tiempo original, no fue que las células RC de Dragón Orpan lo volvieran loco. Siempre había estado desquiciado debido a los años de tormento que soportó. Estaba claro que la muerte de Roma también había dejado un profundo impacto en Donato. Cuando Roma fue asesinada por Urie, Donato gritó instintivamente, como si hubiera desencadenado un trauma enterrado. Incluso después de absorber las células de dragón, el Kakuja de Donato tenía un sorprendente parecido con la forma caótica y monstruosa de Roma. Ja, como se esperaba del rey tuerto, seguro que sabes mucho sobre el primer rey tuerto, se rió Roma. No intentó ocultar que conocía la verdadera identidad de Byakuya. Ya no era precisamente un secreto bien guardado, así que no perdía nada en mencionarlo. Pero ella estaba realmente impresionada. Aunque una vez había conocido al rey tuerto original, no sabía tanto sobre él como Byakuya. Entonces, nuestro papel es defender el Distrito 20, ¿verdad? Yomo le preguntó a Byakuya. Exactamente. Byakuya asintió. No quería que el personal de Anteiku corriera riesgos innecesarios. Su mejor opción era mantener la línea defensiva y encargarse de los huérfanos conforme salieran. Para un grupo en el que casi todos tenían al menos clasificación S, los engendros del dragón no serían una gran amenaza. El verdadero desafío era el dragón en sí, pero ese era un problema que Byakuya debía resolver.
Además, añadió Byakuya, cuando la toxina se propague, les otorgará a los mitad humanos como Arima y yo una esperanza de vida humana normal. Así que, Minami, asegúrate de protegerte. Los ojos de Minami se abrieron con sorpresa. Ella, extasiada, asintió vigorosamente. Entendido. La corta vida de Arima siempre la había preocupado. Nunca imaginó que la toxina del dragón resolvería ese problema. En ese momento, Eto de repente empujó el costado de Byakuya con su codo. Byakuya se volvió hacia ella, desconcertado. Eto sacó una manzana de su bolsillo. Algunos dicen que el fruto prohibido que comieron Adán y Eva era en realidad una manzana. ¿Qué opinas? ¿Debería ser esta nuestra muestra de cariño? ¿Una muestra de cariño? Byakuya quedó desconcertado por un momento. Aprovechando su vacilación, Eto se inclinó. Sus labios se encontraron con la mejilla de Byakuya. Quizás, esta fue la verdadera muestra de cariño. Capítulo 158. Debido a que la acción de Eto fue tan repentina, Byakuya casi instintivamente activó su intangibilidad. Sin embargo, sus reflejos eran agudos. Al no percibir hostilidad, finalmente se abstuvo de usarlo. Aunque sus labios solo se tocaron por un breve momento, Byakuya quedó profundamente conmocionado. Y todos en el café Yoshimura, Yomo y los demás lo habían presenciado. ¡Guau! Roma exclamó sorprendida. Yoshimura se quedó atónito por un momento antes de sonreír con satisfacción. Sin embargo, sentía que ese era el límite. Si iba más allá, sería demasiado. Yomo miró a Yoshimura y notó que no mostraba ningún desagrado. Ahora estaba claro, Byakuya estaba destinado a ser el yerno de la familia Yoshimura. Koma e Irimi intercambiaron sonrisas cómplices. Minami se cubrió los ojos tímidamente con las manos, pero sus ojos eran visibles desde el espacio entre su dedo medio y su dedo anular. Si tan solo pudiera ser así con Arima, pensó para sí misma, su rostro se puso aún más rojo mientras imaginaba la escena. La repentina aparición de Byakuya y Eto había aliviado momentáneamente la tensa atmósfera en el café. En ese momento, las pupilas de Byakuya temblaron levemente. ¿Por qué tan de repente? Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. ¿Pero qué pasa si nunca tenemos otra oportunidad? La mirada penetrante de Eto se cruzó con la de Byakuya. Así que, mientras aún tengamos tiempo, haré lo que quiera. Después de lo que sucedió la última vez, aunque resultó ser un malentendido, el impacto en ella había sido significativo. Lo estás pensando demasiado. Te lo garantizo, nunca caeré. La voz de Byakuya era firme, llena de absoluta confianza. No hagas afirmaciones atrevidas. De cualquier manera, esta vez te acompaño. No más huidas por tu cuenta. Eto declaró obstinadamente. Byakuya no solo presumía su dominio del Kamui y el acceso a la tienda del sistema lo hacían casi invencible en este mundo. Y en el siguiente, ataque a los titanes, su dominio sería aún más incuestionable. Está bien, te escucharé. La expresión de Byakuya se suavizó. Si las cosas hubieran sido diferentes la última vez, no habría querido ver a Eto herido. Por cierto. ¿Esa fue tu primera? Eto preguntó de repente de la nada. Por supuesto que lo fue. Ella claramente estaba preguntando si esa había sido su primera vez recibiendo tal gesto, haciendo que Byakuya se sintiera un poco incómodo. No solo en este mundo nunca había experimentado algo así, ni siquiera antes de reencarnar. También fue mi primera vez. Eto tocó juguetonamente sus labios con la punta de su dedo, mientras una sonrisa de alegría se extendía por su rostro. Pero justo entonces, de repente, el suelo se sacudió violentamente, como si hubiera ocurrido un gran terremoto. Dentro del café Anteiku, las mesas y las sillas temblaban, las lámparas de araña y los ventiladores de techo se balanceaban peligrosamente e incluso empezaron a aparecer grietas en el suelo. Byakuya comprendió inmediatamente. El dragón del subterráneo había despertado. La batalla ha comenzado.
Byakuya dijo con voz profunda. Eto extendió la mano y le agarró la suya, como recordándole su promesa. Por supuesto, Byakuya no lo había olvidado. Mantenerse seguro. Yoshimura les dijo. Byakuya asintió. Cuídense todos ustedes también. Eto añadió. Luego, en un instante, desaparecieron. A través de Kamui, Byakuya se transportó a sí mismo y a Eto a la cima del Tokyo Skytree, desde donde se podía contemplar toda la ciudad. Desde este punto de vista, y con su Mangekyou Sharingan, podía analizar el campo de batalla con la máxima eficiencia. Al mismo tiempo, llegó el momento de asignar sus puntos de estadísticas. Din. Puntos asignados exitosamente. Fuerza física más 50. Recuento de células RC más 1000. Puntos de atributo menos 1500. Con una batalla de esta escala avecinándose, Byakuya necesitaba estar en óptimas condiciones. Especialmente porque tenía que completar la tarea de despertar su Mangekyou Sharingan eterno, siendo uno de los requisitos matar al dragón usando su Susanoo en su forma Tengu. Sin suficientes células RC, ni siquiera sería capaz de invocar esa forma, y mucho menos sostenerla. Pero ahora era el momento de probarlo. Fuerza física 170. Células RC 500, almacenamiento más 3000. Sus estadísticas ahora estaban en un nivel en el que podía darlo todo. Y justo cuando terminó sus preparativos, el dragón emergió del subsuelo. El primero en sufrir su ira fue, por supuesto, el laberinto subterráneo del Distrito 24. Afortunadamente, Byakuya ya había ordenado a todos los ghouls del Distrito 24 que evacuaran a la superficie. A los ghouls más débiles se les permitió retirarse de Tokio bajo la supervisión del CCG. Boom. 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 Desde debajo de la tierra, brotan enormes zarcillos con forma de serpiente, con una escala suficiente para dejar a cualquiera sin aliento. Estas serpientes colosales se enroscaban alrededor de cada estructura a su paso. Si no había edificios, simplemente yacían esparcidas por las calles. Ni siquiera el Tokyo Skytree se salvó. Los zarcillos del dragón se enroscaron alrededor de la torre, deslizándose cada vez más hacia arriba, con el objetivo aparente de constriñendo toda la estructura. El suelo se quebró y tembló como un terremoto devastador. De no ser por las extensas murallas del Distrito 24, reforzadas con kagunes, Tokio podría haberse derrumbado por completo con la aparición del dragón. De pie en lo alto de la estructura más alta de Tokio, Byakuya y Eto tenían el mejor punto de observación posible para presenciar de primera mano la abrumadora destrucción. Fue como la transformación de dragón de Kaneki en la línea de tiempo original. Después de todo, Kaneki también había estado bajo tierra cuando ascendió al trono del rey tuerto y vivía en las profundidades del Distrito 24. Pero Byakuya no estaba allí para mirar. Su Sharingan escaneó el campo de batalla, tratando de localizar el núcleo del dragón. Su cuerpo era demasiado grande para encontrar el núcleo fácilmente, esto llevaría tiempo. Mientras tanto, la toxina del dragón comenzó a propagarse por el aire, y pronto. Los engendros del dragón, los huérfanos, comenzaron a manifestarse. Estas criaturas se formaron literalmente a partir de las propias células del dragón. Mientras el dragón siguiera vivo, seguirían multiplicándose sin cesar. Finalmente, Byakuya se centró en el núcleo sospechoso. Es hora de moverse. Agarró con fuerza la mano de Eto. Y saltó directamente al caos de abajo. Capítulo 159. La catástrofe que azotó Tokio pronto se difundió por todo el país. La evacuación de civiles de Tokio ya había despertado rumores, por lo que toda la nación estaba siguiendo de cerca la capital. Los canales oficiales transmitieron el caos mediante pantallas de proyección gigantes, mientras innumerables medios de comunicación imprudentes pero ávidos de fama se quedaron con los investigadores del CCG, arriesgando sus vidas para informar en vivo. A través de varias transmisiones, el mundo tuvo la primera visión del monstruo ahora llamado dragón. ¿En serio?
Creí que era un terremoto, pero algo así salió de debajo de Tokio. ¿Es este el verdadero fin del mundo? Es monstruo, es prácticamente del tamaño de toda la ciudad. El CCG no puede con él. Estamos perdidos. Parece que esa cosa se mueve. Va a destrozar Japón. Cállense ya. Dejen de sembrar el pánico. Necesitamos confiar en el gobierno. Cuando surgió el dragón, todo el país cayó en el caos. Especialmente aquellos que habían evacuado recientemente de Tokio, ahora miraban atrás con terror, dándose cuenta de la suerte que habían tenido. Si no hubieran seguido las órdenes, ya estarían muertos. En el manga original, después de que Kaneki se transformara en el dragón, devoró a innumerables humanos y demonios en toda la región de Tokio. Espera. ¿Qué demonios son esas cosas rosas? ¿Necromante? Ni hablar. Los necromante no tienen ese aspecto. Son repugnantes y están destrozando todo lo que ven. Podrían ser incluso peores que los demonios. La gente empezó a notar las monstruosas criaturas humanoides que inundaban las calles. Todos eran idénticos en forma, aproximadamente de tamaño humano, pero de complexión grotesca. Su piel era de un rosa enfermizo, sus músculos se abultaban de forma antinatural, y el único rasgo en sus horribles rostros eran dientes afilados y expuestos sin ojos, ni nariz, ni orejas. Los llamaron huérfanos del dragón. Estas cosas tenían la fuerza bruta de los necrófagos, pero nada de su inteligencia, solo eran máquinas de destrucción sin mente. Pero según la historia original, estos engendros evolucionan rápidamente con cada generación. Con el tiempo, se vuelven más parecidos a los humanos, tanto en apariencia como en inteligencia. En tan solo unos años, los huérfanos dragón ya habían producido individuos con la inteligencia de un humano de 5 años, capaces de liderar a otros como una manada. Esto desató teorías de que quizás la guerra de los dragones había ocurrido antes, mucho tiempo atrás, que la generación anterior había sobrevivido a su progenitor, convirtiéndose en lo que los humanos ahora conocemos como necrófagos. Tras siglos o incluso milenios de evolución, habían aprendido a mimetizarse, adoptando formas humanas. Eso también podría explicar por qué los humanos expuestos a grandes cantidades de toxinas del dragón gradualmente se convirtieron en necrófagos. Estos monstruos. Espero que el hermano mayor Byakuya y la hermana Eto estén bien. Al observar las escenas de destrucción que se desarrollaban en la televisión, Touka no pudo evitar preocuparse. Ella y el resto de la familia Kirishima, junto con la pequeña Mayu, habían sido reubicados en un refugio temporal. Era un espacio reducido, pero al menos era seguro. Mamá papá. Los ojos de Mayu también se llenaron de preocupación. Estarán bien, les aseguró la madre de Touka, aunque su voz carecía de seguridad. Byakuya y Eto son de las personas más fuertes de Tokio. Lo lograrán. Ella misma no lo creía del todo, pero tenía que mantenerse fuerte por los niños. Byakuya y Eto ya habían superado obstáculos insalvables, pero este dragón era diferente a todo lo que nadie había enfrentado. Dentro de la finca Uasu, Tsuneyoshi y Yoshitoki supieron que algo andaba mal en el momento en que el suelo comenzó a temblar. Se sentaron tranquilamente en el estudio familiar, acompañados por Furuta. Afuera, el dragón rugía furioso, pero por ahora, la finca permanecía intacta. Dado que el núcleo del dragón estaba compuesto por su propia línea de sangre, supusieron que aún conservaría suficiente sensibilidad para no atacarlos, al menos no directamente. La única amenaza impredecible eran los innumerables engendros de dragón que inundaban las calles. Su papel ahora era proteger a Furuta. ¿Qué está pasando ahí fuera? Esto no es un terremoto cualquiera. Furuta intentó levantarse y salir, pero Tsuneyoshi lo bloqueó. Es peligroso. No puedes salir corriendo. ¿Pero qué pasa con Byakuya y los demás? La voz de Furuta se quebró por la preocupación. Es nuestro enemigo, respondió Tsuneyoshi sin rodeos. Ahora eres el rey de los Uasu. ¿Por qué preocuparte por él? No es cualquiera. Byakuya es mi salvador y la persona a la que más respeto.
Furuta respondió sin dudarlo. Supongo que tiene sentido, reflexionó Tsuneyoshi. Has pasado tanto tiempo con él. Pero pronto, el clan Oazu resurgirá. Esa gente, Byakuya, Eto, no podrán con esa cosa. Furuta frunció el ceño. Algo grave estaba sucediendo afuera. Te equivocas. Creo en Byakuya. Él ganará. Entonces, veamos, dijo Tsuneyoshi con calma. Si perdemos, hazme lo que quieras, mátame, exíliame, lo que sea. Crea una nueva familia Oazu. Pero si ganamos, haré lo mejor para el clan. Siempre. Ni siquiera Tsuneyoshi estaba completamente seguro. El dragón era demasiado impredecible. Aún así, desde su punto de vista, sus posibilidades eran buenas. Bueno. Furuta asintió lentamente. Intentó mantener la esperanza, pero en el fondo no podía evitar preocuparse. Todo lo que podían hacer ahora era esperar. La aparición del dragón y su engendro provocaron un pánico generalizado en cuestión de minutos. Bajo una inmensa presión pública, el gobierno japonés intentó desplegar el ejército, pero fue inútil. El ejército ni siquiera podía igualar la fuerza del CCG. Siendo realistas, la única manera de detenerlo sería un ataque nuclear, pero si Japón tenía armas nucleares era otra cuestión completamente distinta. Y entonces un rayo de esperanza. Se supo que el CCG se había asociado con una notoria facción de Ghoul conocida como Aogiri-tre. Los periodistas integrados al CCG fueron los primeros en informarlo, lo que desató un frenesí mediático. ¿Arbon Aogiri? ¿No son el grupo de Ghouls más fuerte de Tokio? Espera, ¿en serio? Tokio ya tenía la mayor concentración de demonios de Japón, así que sus líderes deben ser aterradores. Bueno, esto podría ser una buena noticia. Al menos ahora tenemos una oportunidad de luchar. ¿Pero qué hay del nuevo presidente del CCG, Byakuya? ¿No se supone que es la figura más misteriosa y poderosa de Tokio? ¿Dónde está? Capítulo 160. Nuestro rey también es el presidente de su CCG. Estamos bajo su mando. Katara y Noroi lideraron a un grupo de miembros del árbol Aogiri a la sede del CCG. Esta fue la orden de Byakuya, destinada a reducir las bajas en ambos lados y preparar la cooperación de posguerra una vez que la batalla terminara. Noroi era esencialmente una extensión de Eto, sostenida por su Kagune. En otras palabras, cada movimiento que CCG y Aogiri-tre realizaban estaba bajo la atenta mirada de Eto. Por supuesto que confiamos en el presidente Byakuya. Marude dio un paso adelante sin dudarlo y estrechó la mano de Katara. Sin embargo, la situación era algo incómoda debido a la presencia de Kousuke Ouji. Aunque solo era un investigador asociado de clase especial, su destreza en combate ya estaba a la altura de un investigador de clase especial. Solo le faltaban los logros para ascender. La tensión surgió del hecho de que Ouji había ayudado previamente a los investigadores de Ghouls chinos a eliminar la Compañía de la Lengua Roja, una notoria organización de Ghouls en China. Durante esa misión, Ouji había matado a los hermanos de Katara, Fei y Ian, convirtiéndolos en enemigos mortales. Katara notó inmediatamente a Ouji, sus ojos brillaban con intención asesina. Pero él permaneció tranquilo, con su voz fría y serena. Una vez que esta guerra termine, saldaremos nuestras viejas cuentas. Sabía que era una lucha por la supervivencia. Por ahora, debía dejar de lado los rencores personales. Sin embargo, eso no significaba que alguna vez perdonaría a Ouji. No había lugar para la reconciliación. De lo contrario, nunca habría venido a Japón. Katara ya había tomado una decisión: o él o Ouji tendrían que morir. HMPH. Ouji respondió con un gruñido bajo. Él también comprendió la determinación de Katara. Con esto, CCG y Aogiri-tre unieron fuerzas oficialmente. Mientras tanto, Byakuya y Eto cayeron desde lo alto del Tokyo Skytree.
Ninguno de los dos mostró preocupación, tal altura no representaba ninguna amenaza para ellos. El dragón mostró signos de inteligencia, aparentemente controlado por alguien del clan Asuru en su núcleo. Mientras caían, enormes apéndices parecidos a tentáculos surgieron del cuerpo de la criatura, lanzándose hacia ellos. Ecto se preparó para activar su Kakuja, pero Byakuya la detuvo. Ella lo miró un poco confundida, y luego vio que sus ojos se tornaban carmesí. Ella se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba a punto de hacer. Al momento siguiente, Susanoo se manifestó. Saltando las formas esqueléticas iniciales, el Susanoo de Byakuya alcanzó inmediatamente su segunda etapa. Esta forma tenía una parte superior del cuerpo completamente desarrollada envuelta en una armadura protectora, lo que otorgaba acceso a Yasaka Magatama y su arma única. Nota del autor: dado que el Kamui Susanoo doble nunca apareció en ninguna forma además de la de cuerpo completo, esta versión se inspira en la de Shisui. La segunda etapa de Susanoo tuvo el mejor equilibrio entre potencia y consumo energético. Si bien no era tan exigente como las formas superiores, su fuerza era más que suficiente. La repentina aparición de Susanoo conmocionó a toda la nación. Aunque no era tan colosal como el dragón, seguía siendo un gigante nunca antes visto. Lo más importante es que el público no tenía idea de si esta nueva entidad era un aliado o una amenaza más. ¿Qué demonios es eso? ¿Otro monstruo? No lo creo. Esa cosa claramente lo está atacando. Entonces es nuestra. Pero es imposible que esto sea solo la transformación de un ghoul en Kakuja. He oído que los ghouls con Kakuja pueden parecer monstruosos, pero ¿de verdad pueden crecer tanto? No están prestando atención. Es el presidente del CCG. Lo vi caer del Tokyo Skytree y casi pensé que se estaba suicidando. ¿Qué? Ese gigante es el presidente del CCG. Así que está luchando contra un dragón. Los foros en línea y las redes sociales se llenaron de discusiones. Dado que la verdad sobre el clan Asuru ya había sido expuesta, el hecho de que el nuevo presidente del CCG fuera un ghoul no era sorprendente. No importaba si era humano o ghoul, su enorme tamaño destrozaba la comprensión de todo sobre lo que era posible. Si los ghouls podían transformarse en gigantes de esta manera, ¿qué posibilidades tenían los humanos? ¿Ese gigante es Byakuya? ¡Qué genial! Touka exclamó emocionada mientras veía la transmisión. Jejeje. Mi papá es increíble, ¿no? Mayu se jactó orgullosamente. Mientras tanto, Kaneki estaba completamente estupefacto. Nunca había esperado que la amable figura de hermano mayor de su pasado fuera algo así, incluso Ikari y Arata, quienes nunca habían presenciado personalmente el poder de Byakuya, sintieron la enorme presión a través de la pantalla del televisor. ¡Qué injusto! Los ghouls normales apenas superan los 5 metros en forma de Kakuja. Ikari exclamó con incredulidad. Espera, ¿no es Byakuya mitad humano? ¿Cómo puede un mitad humano hacer algo así? Arata añadió. Sin embargo, el acontecimiento más impactante estaba aún por llegar. Byakuya no se detendría en la segunda. Su misión Eternal Mangekyo Sharingan requería que alcanzara la forma Tengu, la cuarta etapa de Susanoo. El Susanoo de segunda etapa de Byakuya atravesó sin esfuerzo las ataduras de los tentáculos de dragón. Luego, con un mero pensamiento, evolucionó de nuevo. Ahora en su tercera etapa, a Susanoo le crecieron piernas completamente formadas, lo que permitió que Byakuya y Eto se trasladaran a la cabeza. Su tamaño aumentó más del doble, alcanzando casi 50 metros de altura. Esto es una locura. Cada vez está más grande. Es imposible que esto sea un Kakuja. Nunca había oído hablar de un ghoul tan aterrador. Esto es lo más loco que veré en mi vida. Parece sacado de un manga. La transformación por sí sola fue lo suficientemente impactante.
Aunque todavía palidecía en comparación con Dragón, esto no estaba ni cerca de la forma final de Susanoo, capítulo 161. La aparición de Susanoo trajo una inmensa esperanza a la gente, mucho más que la noticia de que CCG y Aogiri Tree unieron fuerzas. Incluso aquellos en el Distrito 24, como Yoshimura, así como los miembros del CCG y el árbol Aogiri, podían ver vagamente al gigante distante teñido de azul. Yoshimura lo reconoció de inmediato. Byakuya ya está luchando. Nosotros también debemos hacer nuestra parte. En ese momento, numerosos huérfanos dragón habían rodeado el Distrito 24. De pie al frente, Yoshimura ya se había transformado en su forma Kakuja. Mientras Yoshimura no se contuviera, ningún número de huérfanos dragón podría detenerlo. El daño que causaron ni siquiera pudo seguir el ritmo de sus habilidades regenerativas. De hecho, los necrófagos podían absorber las células de los huérfanos dragón. En cierto modo, eran fuentes de células RC ambulantes. Cuanto más luchaba Yoshimura contra ellos, más fuerte podía volverse. Esto es un poco molesto. Pero supongo que debería contribuir como corresponde en ese momento. Roma también asumió su forma de Kakuja. Aunque disfrutaba viendo cómo se desarrollaba el caos, sabía cuándo intervenir. Un pequeño esfuerzo ahora garantizaría más entretenimiento más tarde. Yomo, Koma e Irimi también desempeñaron papeles importantes, cada uno reuniendo a sus respectivos grupos payasos, simios y doberes negros. Renji, he traído a la gente que necesitabas. Uta apareció junto a Yomo sin previo aviso y le dio una palmadita casual en el hombro. Yomo lo esquivó. Uta, tú también estás aquí. Roma lo saludó como a un viejo amigo. Aunque los Apes y los Dovers negros se habían disuelto, sus miembros permanecieron leales a Koma e Irimi. Respondieron al llamado sin dudarlo. Koma e Irimi volvieron a ponerse sus máscaras. Irimi, nunca me había dado cuenta antes, pero tu máscara es realmente fea. Koma se burló de ella. Mira quién habla. Irimi lo fulminó con la mirada. No mueras luchando contra esos horribles huérfanos dragón. Si no, me burlaré de ti el resto de tu vida. Como si. Han pasado años desde la última vez que estiré los músculos, pero estos chicos no serán un desafío. Koma hizo crujir sus nudillos antes de lanzarse a la batalla. Por supuesto, Minami y Arima también estaban allí. Arima, te cubriré las espaldas. Minami se quedó de espaldas a Arima. Aunque Arima podía defenderse sin esfuerzo desde todos los ángulos, no hizo ningún comentario. La fuerza reunida en el Distrito 24 era incluso más aterradora que la de CCG y el árbol Aogiri. La batalla giró principalmente en torno a dos campos de batalla clave ante Iku y el frente del CCG más Aogiri. Además, necrófagos dispersos por la ciudad luchaban independientemente contra los huérfanos del dragón. Ante Iku ya había quedado completamente expuesto a los medios. ¿Quién habría imaginado que una pequeña cafetería reuniría a tantos ghouls de élite? Sin embargo, la imagen más conmovedora fue la de un ghoul, Minami, y un investigador del CCG, Arima, luchando espalda con espalda. Demostró que los humanos y los demonios podían confiar unos en otros. Tu forma de Kakuja ha crecido aún más. Ya mide decenas de metros de altura. Eto, suspendido en el aire, quedó atónito una vez más por la transformación Kakuja de Byakuya. Creí que tu rendimiento en el CCG ya era tu límite. Nunca imaginé que pudieras llegar tan lejos. Eto estaba asombrado. En realidad, este todavía no es mi límite. Byakuya sonrió. ¿Qué no es? Los ojos de Eto se abrieron de par en par, incrédulos, y su brillante mirada brilló. Eres muy bueno ocultando tu verdadero poder. Ya lo verás pronto. Byakuya no perdió el tiempo y avanzó a la cuartiforma Tengu Susanoo. En la finca Uasu. Yoshitoki estaba monitoreando el mundo exterior con su teléfono cuando vio a Susanoo de tercera forma de Byakuya. Perdió la compostura al instante. Mira esto.
Esta es la forma Kakuja de Byakuya. Rápidamente le mostró su teléfono a Tsuneyoshi. Pero Tsuneyoshi, ya mayor y con mala vista, entrecerró los ojos mientras miraba la pantalla, sosteniendo el teléfono a distancia para poder ver con claridad. Fue una visión extrañamente cómica. Su forma anterior de Kakuja ni siquiera era su límite. Tsuneyoshi murmuró, con voz temblorosa. Nunca habían entendido cómo un semihumano como Byakuya podía transformarse en Kakuja. La única explicación plausible era que se había sometido a un trasplante de células RC, algo que el clan Asur desconocía. Pero en este momento, el problema más urgente era la propia forma Kakuja de Byakuya. Su enorme tamaño, decenas de metros de altura, dejó a Tsuneyoshi conmocionado. El dragón era enorme, pero su tamaño por sí solo no determinaba su fuerza absoluta. Si Byakuya lograba localizar y destruir su núcleo, todo habría terminado. Lo sabía. Byakuya definitivamente ganará. Entre los tres que estaban en la biblioteca, solo Nimura tuvo una reacción completamente diferente. No celebres demasiado pronto, antes de que se asiente el polvo, advirtió Yoshitoki. Aunque esperaba que Byakuya pudiera detener al dragón, siempre había seguido las órdenes de la familia y no estaba particularmente involucrado en sus planes. Si el dragón se descontrolara, ni siquiera el clan Asur podría detenerlo. En ese caso, no solo Tokio, sino todo Japón sufriría. Aunque un Kakuja de solo unas pocas docenas de metros probablemente no sería suficiente para derrotar al dragón. Justo cuando este pensamiento cruzó la mente de Yoshitoki, en la pantalla, Susanoo se sentó de repente. Mientras todos se preguntaban qué estaba haciendo Byakuya, todo el cuerpo de Susanoo experimentó una transformación masiva. No solo su tamaño aumentó a un ritmo alarmante, sino que también le creció un casco Tengu y quedó envuelto en un fuego azul etéreo. Incluso sin piernas, el Tengu Susanoo ya había superado los 100 metros de altura. Capítulo 162. Es cada vez más grande. Ya debe tener más de 100 metros de altura, ¿verdad? Maldita sea. Entonces este es el verdadero poder del presidente del CCG. Es una locura. Si no fuera por las ondas de choque que llegan hasta Chiba, juraría que estamos viendo una película apocalíptica. En todo Japón, la gente estalló en incredulidad. Flotando sobre el campo de batalla, a más de 100 metros de altura, Eto parecía estar a punto de decir algo, pero notó que el sudor le corría por la frente a Byakuya. Su ceño estaba fruncido en visible tensión. Era la primera vez que veía de Byakuya tan exhausto y la preocupación se apoderó de su corazón. Esa forma imponente, esta forma Tengu de Susanoo, claramente estaba ejerciendo una enorme presión sobre él. Por otra parte, algo tan grande debería ser agotador de mantener. Si no lo fuera, sería un auténtico absurdo. ¿Estás bien? Eto se secó suavemente el sudor de la frente. Sí. Byakuya apenas gruñó. No quería desperdiciar ni un solo aliento. La cuartiforma de Susanoo ya lo estaba llevando más allá de sus límites. Podía sentir que su ventana se cerraba rápidamente. Y no era solo el gasto energético. Susanoo le causaba un dolor físico intenso, como si le estuvieran arrancando cada célula del cuerpo para convertirla en un arma. En ese momento, todo su cuerpo latía con agonía, aunque aún soportable. Su expresión tranquila había desaparecido hacía tiempo. ¿Y qué tal el Susanoo perfecto? Eso estaba completamente descartado. No habría posibilidad de lograrlo en su estado actual. Tenía que terminar con esto. Ya. En el instante siguiente, dos espadas gigantescas se materializaron en las manos de Susanoo Kinkes de rango SSS, Búho. No eran armas cualquiera, ahora eran el arsenal exclusivo de Susanoo, perfectamente dimensionadas para su imponente tamaño. Las propias espadas crepitaban con llamas azules, integrándose perfectamente en la forma del gigante. Una auténtica espada titánica de 100 metros. A lo lejos, los ojos de Yoshimura se abrieron cuando reconoció el arma. Ese es.
Mi brazo. Estaba atónito. El Kakuou extraído de su brazo se había convertido en un quinqué, pero pensar que podría amplificarse hasta convertirse en esa monstruosidad. Y entonces sucedió. Byakuya hizo que Susanoo levantara ambas espadas antes de desatar un enorme corte horizontal en la dirección que antes había identificado como el núcleo del dragón. Dos colosales arcos de espada llameantes, cada uno de más de 100 metros de ancho, surcaron el aire. La presión que generaron retorció el espacio mismo, deformando el cielo con su fuerza. Todo a su paso fue arrasado. Casas pequeñas, aplanadas. Rascacielos, vaporizados. El cuerpo despatarrado y corrompido del dragón, desgarrado como papel mojado. Buuu. Incluso las personas que miraban a través de pantallas a kilómetros de distancia podían oír el rugido cataclísmico. Todos se quedaron sin palabras. Los más atónitos, por supuesto, fueron los civiles que aún estaban en Tokio congelados a mitad de camino, con la boca abierta y los ojos fijos en el cielo. Incluso los huérfanos dragón restos mutados del cuerpo principal se detuvieron, mirando instintivamente hacia la destrucción. La mente de Yoshimura daba vueltas. Lo había visto todo en su larga vida, pero nada tan aterrador, tan divino. Todas las facciones Ghoul permanecieron inmóviles, mirando fijamente al coloso distante. Menuda suerte que nunca lo enfadamos, murmuró Roma con asombro. Ni siquiera habríamos vivido lo suficiente para ver esto, ¿verdad? Solo estamos vivos porque estaba de buen humor ese día, dijo Uta, forzando una risa temblorosa mientras miraba a Yomo. Sí. Yomo solo pudo asentir. Del lado del CCG la atmósfera no era muy diferente. Estamos hablando de destrucción a nivel de ciudad, susurró Marude, pálida como un fantasma. Se sentía sinceramente aliviado de que Byakuya, el presidente del CCG, creyera en la coexistencia. Porque con ese poder podría gobernar Japón por la fuerza si quisiera. La finca Uasu tampoco se libró de la onda expansiva, aunque la sala de archivos interior donde se escondieron Furuta y su familia permaneció intacta. Para Tsuneyoshi, sin embargo, este corte fue la gota que colmó el vaso. Ya no le cabía duda, ese nivel de fuerza destructiva podría aniquilar fácilmente al dragón. Ya había empezado a pensar en sus últimas palabras. Furuta, al final, tenías razón. Yoshitoki, por el contrario, parecía extrañamente tranquilo. Pero el propio Furuta no tuvo tiempo de escuchar. Estaba demasiado aturdido, con la mirada fija en la pantalla. Y en ese mismo momento, el núcleo del dragón desapareció, consumido completamente por los enormes arcos de espadas gemelas. Aunque el núcleo se encontraba a gran profundidad, Byakuya había calculado la trayectoria perfecta. Los arcos no eran paralelos al suelo, sino que se curvaban hacia abajo en ángulo, penetrando directamente en el núcleo y arrasando con todo en un radio de 1 kilómetro. Rascacielos desaparecidos. Terreno aplanado. Afortunadamente, Tokio ya había sido evacuada. Incluso los residentes obstinados que se negaban a irse habían sido acorralados y protegidos por el CCG. De lo contrario, este ataque de Byakuya habría causado más bajas que el propio dragón. Mientras observaba todo desde su oficina, el primer ministro finalmente se dio cuenta de por qué Byakuya había sido tan enérgico con la evacuación. Con el núcleo del dragón destruido, todo el cadáver corrupto del dragón comenzó a apagarse inmediatamente. Por supuesto, su enorme cuerpo tardaría siglos en desintegrarse por completo. Y era mucho más resistente que cualquier Kagune conocido. Pero delante de Susanoo, no era más que papel de seda. Din. Has derrotado a la entidad de rango ex-dragón. Recompensa más 1000 puntos de atributo. La clasificación X significaba que el enemigo había superado con creces los sistemas de clasificación estándar. Y la recompensa era igualmente absurda. Pero fue un pequeño consuelo por lo que Byakuya acababa de soportar. Ese corte casi lo mató.
Su barra de tareas para el eterno Mangekyo Sharingan también se actualizó. Tarea 2: mata a el dragón usando Susanoo en forma Tengu 1-1. Y con eso, Byakuya alcanzó su límite. Su cuerpo quedó completamente sobreexigido. En el instante en que el ataque impactó, disipó a Susanoo. Eto lo notó de inmediato. Ella había estado observando sus signos vitales todo el tiempo. Ya has hecho suficiente. Déjame el resto a mí. Byakuya no discutió. A estas alturas, incluso mover un dedo era demasiado. Y seguían cayendo del cielo, directamente hacia un mar de huérfanos dragón que esperaban abajo. Mientras caían en picado, Eto envolvió sus brazos alrededor de Byakuya. Y con una oleada de energía, entró en su forma Kakuja en el aire, lista para protegerlos a ambos. Capítulo 163. ¿Se acabó? ¿Así como así? En un abrir y cerrar de ojos. Eso parece. Ese dragón dejó de moverse por completo. Parece que está muerto. Esas criaturas mutantes siguen por todas partes en las calles. Pero CCG y los amigables Ghouls deberían poder con ellas. Mientras tanto, el ejército que desplegamos no hizo absolutamente nada. Y al final, ¿quiénes nos salvaron a los humanos? ¿Fueron necrófagos? Un sentimiento extraño e indescriptible se apoderó de muchos. Se suponía que los necrófagos eran los enemigos acérrimos de la humanidad. Y, sin embargo, hoy fueron ellos quienes los salvaron. Por supuesto, todos asumieron que Byakuya era un Ghoul. Pero lo que no sabían era que él no era ni un Ghoul ni un humano. Como mitad humano, el cuerpo de Byakuya había evolucionado bajo los efectos de la toxina del dragón. Su esperanza de vida se estabilizó hasta alcanzar la de un humano normal, pero su fuerza no disminuyó en lo más mínimo. Lo mismo podría decirse de Arima. Muy por encima de la ciudad, Eto se había transformado en el aire en su forma Kakuja, agarrando a Byakuya con seguridad. Aunque estaba apretado dentro del cuerpo de la enorme bestia, Byakuya no estaba incómodo, pero no tan cómodo como estando dentro de su propio Susanoo. La forma Kakuja actual de Eto medía unos 7 u 8 metros de altura, aunque ese no era su límite. Mientras siguiera devorando o absorbiendo células RC, podía crecer aún más. Si bien su presencia no era tan abrumadora como la del Susanoo de Byakuya, a los ojos del huérfano dragón, ella seguía siendo un titán monstruoso. Bueno, ahora son antiguos huérfanos de dragón. Con la muerte del dragón original, estas criaturas quedaron abandonadas y sin rumbo. Eto, dijo Byakuya débilmente, esas cosas están hechas completamente de células RC. Intenta absorberlas. Su voz estaba ronca, pero se recuperaba rápidamente. Sus altísimas estadísticas físicas significaban que, incluso sin chakra, se recuperaba mucho más rápido que la mayoría. Si Furuta pudo evolucionar devorando huérfanos dragones, entonces Eto podría hacer lo mismo, o incluso más. ¿En serio? Vale la pena intentarlo. Eto no había pensado en eso antes, pero ahora no lo dudó. Contra ellos, Eto era una segadora. Su brazo Kagune cortó limpiamente la cabeza de uno de los monstruos. No se detuvo, se metió el cuerpo entero en la boca y lo tragó. Crudo. Pero efectivo. Y efectivamente, pudo sentir cómo sus niveles de células RC aumentaban. Funcionó. A partir de ese momento, Eto comenzó a devorarlos a mansalva, uno tras otro. Su forma de Kakuja aumentaba de tamaño constantemente. En cuestión de segundos, había despejado una calle entera. Algunos engendros lograron huir, pero la mayoría fueron devorados. Aún así, Eto no los persiguió. En cambio, dio media vuelta y emprendió el vuelo, corriendo de vuelta al Distrito 20. Ella no estaba dispuesta a arriesgarse a que algo así sucediera en casa. Incluso con el dragón abatido, sus engendros seguían causando estragos. Los que estaban cerca del Distrito 20 no fueron la excepción. Individualmente no representaban una gran amenaza, pero eran muchísimos. Una horda interminable.
Por cada grupo aniquilado, otra oleada avanzaba. Algunos incluso parecían poseer fragmentos de inteligencia. Y ahora, presintiendo la muerte de su origen, empezaron a dudar. A vacilar. A huir. Y fue entonces cuando Eto descendió del cielo. Grieta. El suelo se quebró bajo su aterrizaje. 2 dragones huérfanos quedaron aplastados. Habiendo devorado ya a docenas de ellos, su forma ahora había crecido hasta casi 10 metros de altura. Ella se agachó, agarró a los monstruos aplastados y se los metió en la boca como si fueran bocadillos. Yoshimura quedó atónito con su transformación. Había modelado su propio Kakuja basándose en el búho tuerto original, pero ahora, su forma actual había evolucionado mucho más allá de cualquier cosa que él pudiera replicar. Aún así, con el clan Asu eliminado, ya no había necesidad de hacerse pasar por el viejo búho. Y además, ahora creía que Byakuya era mucho más adecuado para proteger a Eto que él. La presencia de Eto cambió la situación de inmediato. Su masacre y el consumo de los huérfanos dragones sembraron el pánico entre sus filas. Quienes habían considerado retirarse, ahora se desmoronaron y huyeron. Eto no se molestó en perseguirlos. Ella regresó con los defensores del Distrito 20. ¿Dónde está Byakuya? Yoshimura ya había regresado de su forma de ghoul y preguntó tan pronto como aterrizó. Está conmigo, respondió Eto. Ella abrió su enorme boca con forma de Kagune y de adentro emergió el pequeño cuerpo de Eto, todavía acunando a Byakuya en sus brazos. Parece que ha pasado por el infierno. Yoshimura podía notar que Byakuya todavía estaba agotado. Sí. Dejémoslo descansar ahora. El tono de Eto tenía un matiz de preocupación, algo raro en ella. Estoy bien ahora. No necesitas preocuparte por mí, dijo Byakuya, incorporándose ligeramente. En realidad, ya estaba mucho mejor, al menos lo suficiente como para moverse con normalidad. Una buena noche de sueño lo pondría en plena. Observó al grupo reunido. Todos en el Distrito 20 estaban a salvo. Algunos necrófagos forasteros habían sufrido heridas, pero nada mortal gracias a su rápida recuperación. No importa. Estás descansando. Ahora. Eto no le dio opción. Lo ayudó a subir a Anteiku, recostándolo con cuidado en el sofá. Luego se sentó a su lado y deslizó su muslo debajo de su cabeza, ofreciéndole su regazo como almohada. Capítulo 164. Está bien entonces. Byakuya no tenía nada urgente que atender ahora mismo. Simplemente tumbarse a descansar parecía una buena opción. Con la muerte del dragón y la dispersión de sus huérfanos dragones, la llamada Guerra del Dragón, también conocida como la Batalla de Tokio, finalmente terminó. Aunque una gran cantidad de edificios fueron destruidos, e incluso algunas partes del paisaje se vieron alteradas, apenas hubo víctimas humanas. Eso por sí solo ya era el mejor resultado posible. La destrucción del terreno y la infraestructura podría atribuirse en parte al dragón que había surgido del subsuelo, pero otra gran parte se debió a que Byakuya desató su Susanoo, cortando a la bestia. Se trataba básicamente de un intercambio, el fondo de reconstrucción de Tokio a cambio de células de dragón muy valiosas con potencial revolucionario en el campo de la medicina. Y esto no era solo un valor teórico. En la línea temporal original, incluso alguien como Shinohara, completamente vegetal, resucitó gracias a los avances médicos. Sin tales avances, quién sabe cuánto tiempo habría permanecido en coma. Muchas enfermedades que antes eran incurables también estaban a punto de ser erradicadas. Así como los ghouls poseían capacidades regenerativas absurdas, la ciencia ahora había obtenido una herramienta de igual poder. ¿Y los fondos para reconstruir Tokio? No hay problema. El clan Asu tenía dinero de sobra, y el primer ministro tenía los recursos y la voluntad política. Cuando el primer rey tuerto hundió todo Tokio en las profundidades, la gente aún logró construir un Tokio completamente nuevo en la superficie. En comparación con aquel desastre, esta situación no fue tan catastrófica.
La batalla ha terminado. Deja el resto a otros por ahora. Necesitas un descanso. Eto acarició suavemente la frente de Byakuya, que ahora estaba libre de sudor. Ella pensó que usar esa aterradora forma Kakuja debió haberlo agotado por completo y así fue, pero no se dio cuenta de que la tasa de recuperación de Byakuya era igual de loca. Sinceramente, no necesitaba un descanso largo. Mañana estaría recuperado. Byakuya no discutió. Realmente quería descansar ahora mismo. Hoy había sido su primer intento de liberar el Susanoo en forma Tengu, y considerando todo, salió bastante bien. Fue duro, claro, pero al menos logró convocarlo. Para despertar el Mangekyou Sharingan eterno, aún quedaban 3 tareas del sistema. 2 eran bastante molestas: aniquilar a 999 titanes puros y 33 titanes anormales. La tercera era usar el Susanoo en forma Tengu para abatir al simio, probablemente refiriéndose al titán bestia. Hoy, había tanteado el terreno al derrotar al dragón. Funcionó. Así que ya no le preocupaba demasiado esa última tarea. Dicho esto, probablemente era hora de empezar a pensar en viajar al otro mundo Attack on Titan. En este momento, el único mundo disponible en el portal del sistema era ese, y la tarea para desbloquear el Mangekyou eterno estaba ligada directamente a él. Pero había un problema. No quería dejar atrás a Eto e ir solo a Attack on Titan. Tal vez era hora de dejarla ver el panorama general, al menos un poco. Eto. Pronto tendré que irme a algún lugar lejano. Byakuya habló de repente. ¿A algún lugar lejano? ¿Quieres decir que vas solo?, preguntó Eto rápidamente, entrecerrando los ojos. Bueno. ¿Cómo decirlo? Preferiría no ir solo. Con mis habilidades, puedo volver cuando quiera. Byakuya explicó. El sistema ya lo había mencionado: su doble habilidad Kamui le permitía viajar libremente entre los mundos de Tokyo Ghoul y Attack on Titan a través del espacio dimensional de Kamui. Entonces, ¿por qué no me dejas ir contigo? ¿O crees que soy demasiado débil para serte útil? Eto no era de los que se echaban atrás ante un desafío. Pero frente a Byakuya, incluso ella tuvo que admitir que su fuerza no estaba ni cerca de su nivel. Hoy, había presenciado su aterrador verdadero poder. Probablemente ni siquiera su máximo poder. ¿Quién sabía qué más ocultaba? No era la primera vez. Cada vez que creía haberlo visto todo, él volvía a destrozar sus expectativas. Claro que no. Jamás lo pensaría. De todas formas, no tengo prisa por irme. Cuando llegue el momento, si estás dispuesta, nos iremos juntas. Byakuya dijo suavemente. ¿Es siquiera una pregunta? No importa de dónde vayas, siempre estaré contigo. Héctor respondió sin dudarlo. Byakuya ya había empezado a trazar un plan. Empezaría por presentarle gradualmente cómo era ese otro mundo. No estaba seguro de cómo reaccionaría Eto al ser arrojada a una realidad completamente diferente como Attack on Titan, por lo que tenía sentido ir acostumbrándola gradualmente. Mientras tanto, Yoshimura y los demás en el Distrito 20 estaban ocupados limpiando los restos de los huérfanos dragones. Gracias a la demostración de Eto, se dieron cuenta de que estas criaturas podían ser comidas e incluso utilizadas para mejorar sus propias habilidades. Ahora planeaban preservar los cuerpos y ver si podían usarse como sustituto de la carne humana. Lado del CCG. Los investigadores del CCG y los Ghouls del árbol Aogiri unieron sus fuerzas y lograron rechazar con éxito una oleada de huérfanos dragones. De ambos lados estallaron vítores. Pero la verdad era que, en todo Tokio, estas criaturas todavía estaban en todas partes. Aunque el dragón está muerto, estos monstruos no parecen verse afectados. La batalla está lejos de terminar. Marude se quedó mirando mientras algunas de las criaturas huían en la distancia, su expresión era sombría. Afortunadamente, no son demasiado fuertes. Pero no sabemos si podrían mutar más. Parece que tendremos que seguir trabajando con el árbol Aogiri por ahora.
El CCG solo no puede con tantos monstruos. Sin mencionar que nuestro presidente también es su jefe, lo que facilita la coordinación. La mayoría del CCG había llegado a la misma conclusión: debían seguir trabajando con el árbol Aogiri. Las luchas internas solo empeorarían las cosas. Si se debilitaran entre sí, los dragones huérfanos restantes los eliminarían a ambos. Los ghouls bajo el árbol Aogiri sintieron lo mismo. Después de todo, su rey tuerto, Byakuya, ahora también era el jefe del CCG, lo que hacía que confiar en los investigadores fuera un poco más fácil. Parece que no vamos a resolver esto pronto, dijo Ouji mientras miraba a Tatara. Tatara guardó silencio un momento. Luego dijo: primero limpiemos. Nos ocuparemos del resto después. Y así, la alianza entre el CCG y el árbol Aogiri se mantuvo, por ahora. Capítulo 165. Después de la batalla, Tokio comenzó sus esfuerzos de reconstrucción. En las zonas que no habían sufrido demasiados daños, los civiles ya estaban siendo reubicados gradualmente. Mientras tanto, tanto el recién formado Comité de Seguridad de Tokio TSC como los miembros del antiguo árbol Aogiri habían intensificado sus patrullas, manteniéndose alerta ante cualquier posible aparición de dragones huérfanos. Estas criaturas no solo eran hostiles a los humanos, sino que también atacaban a los necrófagos indiscriminadamente. En cierto sentido, se habían convertido en enemigos mutuos de ambas razas. El enorme cadáver del dragón, que se extendía por casi la mitad de Tokio, quedó intacto. No es que hubiera necesidad real de protegerlo. Para empezar, nadie podía hacer mucho para dañarlo. Bajo la dirección de Byakuya, los restos del dragón fueron puestos bajo control oficial y entregados a un equipo de investigadores liderado por Kanou, centrado en el estudio biológico y médico. Por supuesto, con todos estos cambios, ya no tenía sentido llamar a la organización CCG. El nombre Comisión de Contra-Ghoul ahora estaba obsoleto. En lugar de desmantelar el CCG por completo, Byakuya lo fusionó con Aogiri 3. El personal original, junto con ghouls cooperativos, se reorganizó bajo el nuevo nombre TSC Comité de Seguridad de Tokio, tal como aparece en el material original. No es necesario desperdiciar energía mental buscando un nombre nuevo y elegante. A este ritmo, es probable que Tokio vuelva a la paz muy pronto. Más aún, el primer lote de comida especializada para necrófagos ya había comenzado a distribuirse. La humanidad y los necrófagos habían alcanzado un estado de relativa paz. Claro que no existe la paz absoluta. Al fin y al cabo, incluso entre los humanos hay criminales, ¿por qué habría de ser diferente con los necrófagos? Ahí es donde entra TSC para mantener a ambos lados bajo control y hacer cumplir la justicia cuando es necesario, sin importar la especie. Todo marchaba tal como Byakuya esperaba. Aún así, aún quedaban cosas por hacer antes de adentrarse en el mundo de Attack on Titan. Finca Uasuru. Hoy, Byakuya hizo una visita personal. No llegó como un conquistador arrogante. En cambio, se sentó tranquilamente frente a Tsuneyoshi y Yoshitoki. Furuta se sentó a su lado. Este es mi testamento, dijo Tsuneyoshi sin rodeos, colocando la carta sellada sobre la mesa. Yoshitoki también había preparado uno. Estaba dirigido a Matsuri, su hijo, que actualmente vive en Alemania. Al mirar el testamento, Furuta sintió una extraña punzada. Aunque su padre había sido enemigo de Byakuya, seguía siendo su padre. Nunca dije que te mataría, dijo Byakuya con indiferencia. Si te portas bien, no tengo motivos para tocarte. Volvió la mirada hacia Furuta. Ahora eres el líder del clan Asuru. ¿Cómo los combatamos? Depende de ti. Le entregó plena autoridad a Furuta. Después de todo, matar no lo solucionaría todo, y los dos ancianos Uasuru aún eran útiles. Comparados con Furuta, un rey recién nombrado, Tsuneyoshi y Yoshitoki aún tenían influencia y contactos. Serían útiles para colaborar con el gabinete o impulsar asuntos oficiales. Byakuya no planeaba quedarse en el mundo de Tokyo Ghoul para siempre.
No podía, ni quería, controlarlo todo solo. A menos, claro, que los viejos hicieran algo a sus espaldas. En ese caso, los aplastaría como insectos. Tsuneyoshi y Yoshitoki estaban visiblemente atónitos. No esperaban sobrevivir a este encuentro. Pero también sabían, en el fondo, que no tenían ninguna posibilidad de resistir. Ante un poder abrumador, no eran nada. Ya estaban resignados a su destino. Byakuya no tenía prisa por adentrarse en el mundo de Ataque a los Titanes. De hecho, acababa de firmar un contrato con Shueisha para escribir un libro. Como ex jefe del CCG, podría haber entregado una lista de compras y aún así la habrían publicado. Pero no estaba allí para trollear. Estaba escribiendo Ataque a los Titanes. El AOT original era un manga, sí, pero Byakuya no era muy bueno dibujando. E ilustrar un manga completo era demasiado lento. Entonces decidió escribirlo en prosa, una versión novelada de la misma historia bajo el seudónimo de Hajime Fujimoto. No le importaba si capturaba a la perfección la esencia del original. Lo escribía para una sola persona, Eto. Dicho esto, aún así se esforzó de verdad. Con la historia grabada en su memoria, transcribirla fue pan comido. Así que la escritura avanzó a la velocidad del rayo. Eto pronto se dio cuenta de que Byakuya había estado inusualmente ocupado, no con tareas de TSC, sino escribiendo a máquina. Espera. ¿Estás escribiendo un libro? Preguntó finalmente una noche, incapaz de contener más su curiosidad. Sí, respondió Byakuya, mientras sus dedos volaban sobre el teclado sin pausa. ¿De qué se trata? Se inclinó más cerca, intrigada. Ataque a los Titanes, ese es el título. Eto parpadeó. Suena intenso. El nombre no le atrajo demasiado. De todas formas, sus gustos eran más literarios. Pero como era algo que él escribía, sin duda despertó su curiosidad. ¿Has terminado el primer volumen? Si es así, déjame leerlo, dijo. Ella no quería empezar a leerlo a mitad de camino, quería vivirlo correctamente, desde el principio. Casi. Te enviaré el borrador digital cuando esté listo, dijo Byakuya. Siempre había tenido la intención de que Eto fuera el primer lector de este mundo. ¿Cuál es tu seudónimo? Preguntó. Hajime Fujimoto. Eso suena extrañamente común. ¿Significa algo? No, la verdad, mintió Byakuya con naturalidad. Solo una mezcla de dos nombres desconocidos. En realidad, fue una mezcla de Tatsuki Fujimoto Chainsaw Man y Hajime Isayama Attack on Titan. Ya veo. Eto asintió lentamente, ya emocionado por ver qué tipo de historia contaría Byakuya. Y una vez más, se sorprendió de lo rápido que este hombre podía escribir. Capítulo 166. Byakuya envió la versión digital del volumen 1 a Eto inmediatamente. Y así, de repente, Eto se convirtió en su primer lector. Devoró el primer volumen en poco tiempo, completamente enganchada por el giro loco de Fuiyo, todo el tiempo. La genialidad de ese momento provino del colapso mental de Reiner, su repentina y delirante revelación de su verdadera identidad y la de Bertold. Incluso Bertold pareció sorprendido. Entonces nada. ¿Eso es todo? ¿Lo terminas ahí, justo cuando se pone bueno? Se quejó Eto con un puchero. Tendrás que esperar hasta que termine de escribir el resto, respondió Byakuya con una sonrisa de disculpa. En verdad, terminar el volumen en ese suspenso fue algo natural para él. En su mundo original, cuando empezó a escribir ficción en línea, todos los editores enfatizaban la importancia de los finales abiertos. Si ni siquiera dominabas esa habilidad básica, tu trabajo ni siquiera era revisado. Algunas de las novelas web para dispositivos móviles más exitosas se estructuraron en torno a esto. Cada capítulo gratuito finalizaba en suspenso, especialmente el capítulo final previo al muro de pago, e incluso los capítulos pagos continuaban con ese ritmo. Al final, se convirtió en instinto.
Date prisa y escribe, o literalmente te obligaré a escribir el siguiente capítulo, amenazó Eto, levantando su pequeño puño con una expresión fingida y feroz. Claro, si Eto se pusiera violenta, no se vería linda ni gruñona. Sonreiría dulcemente mientras te arrancaba las entrañas. Lo tengo, trabajaré en ello lo más rápido que pueda, se rió Byakuya. Durante los siguientes días, Byakuya se dedicó a escribir a toda máquina. Al menos 20.000 palabras al día. Cada vez que tenía un momento libre, estaba pegado al teclado. Su objetivo era darle a Eto una visión completa del mundo de Ataque a los Titanes. Una vez hecho esto, podría comenzar a prepararse para viajar allí. Poco después, completó toda la historia en forma de prosa y envió el borrador completo a Eto. No alteró el final original ni insertó sus propias ideas, se mantuvo fiel a la fuente. Mientras Eto estaba absorto en el guión, Byakuya salió un rato. 2-2 Distrito, Shoeisa Publishing. Aunque era un contrato garantizado, todavía tenía que seguir el protocolo. El editor asignado a su trabajo, Shunji Shiono. Por curiosidad, Shiono ya había leído el borrador del volumen 1. Él quedó impresionado. Primero, porque Byakuya, ahora presidente del TSC, logró escribir algo tan poderoso a pesar de sus abrumadoras responsabilidades. En segundo lugar, porque desde el punto de vista comercial, este libro tenía un potencial enorme. Shiono no hizo afirmaciones absolutas, pero claramente fue un trabajo muy prometedor. Nunca imaginé que el propio presidente pudiera escribir algo tan brillante, dijo con sinceridad. Me halagas, respondió Byakuya con modestia. Y no era falsa modestia. Después de todo, Attack on Titan no era su creación original. Simplemente lo estaba adaptando. Muchos de sus momentos más poderosos surgieron de la narrativa visual del manga original, que las palabras por sí solas no podían replicar por completo. Aún así, la prosa tenía sus propias virtudes. No todo eran inconvenientes. Realmente creo que tienes lo necesario para convertirte en un autor superventas, suponiendo que eso te importe, dijo Shiono. Byakuya simplemente sonrió. Convertirse en un escritor famoso no era importante para él. Pero si sucedía, que así fuera. Poco después, firmó el contrato con Shiono. El editor no cuestionó el uso del seudónimo, aunque personalmente pensó que usar el nombre real de Byakuya habría aumentado las ventas, especialmente después de su ascenso a la fama nacional durante la batalla. Cuando Byakuya regresó a casa de la editorial, Eto acababa de terminar de leer el manuscrito. La encontró con la mirada perdida en la pantalla de su portátil, claramente absorta en sus pensamientos. El final de Ataque a los Titanes le había marcado. He vuelto, gritó Byakuya. ¿Por qué escribirías un final así? Eto se giró hacia él en voz baja. ¿Qué quieres decir? Preguntó, curioso por su reacción. No se trata de si el final es bueno o malo, dijo. Simplemente no parece algo que uno escribiría. Luego añadió, con más calma aún así, lo entiendo. Probablemente sea el único final que tendría sentido en ese mundo. Había leído el manuscrito entero, palabra por palabra, y comprendió que dentro del sombrío marco y las reglas del mundo, no había lugar para un final feliz. Lo que realmente la frustró fue cómo, incluso después de que Eren fue detenido y el mundo llamó a los sobrevivientes héroes, la isla Paradis finalmente fue destruida por una fuerza militar abrumadora. Aparte de la breve paz que disfrutó el escuadrón de héroes superviviente gracias a las acciones de Eren, nada cambió realmente. Podría haber sido el mejor resultado posible, pero para alguien como Eto, era difícil de aceptar. Tienes razón, dijo Byakuya. No puedes etiquetar ese final simplemente como bueno o malo. Y, sinceramente, no es una historia que yo haya inventado. ¿Qué quieres decir? Eto parecía desconcertado. Quiero decir, yo no creé Attack on Titan. Y el mundo al que me dirijo ahora es ese mismo mundo. Byakuya decidió contarle la verdad sobre el multiverso.
¿Estás diciendo que Ataque a los Titanes es real? Sí. Mis ojos no solo me permiten teletransportarme, sino viajar entre mundos. Realidades enteras, completamente separadas de la nuestra. Mientras hablaba, Byakuya activó su Mangekyou Sharingan. No hacía falta explicar su sistema ni su mecánica en detalle. Esto ya lo entendía. Capítulo 167. Byakuya observó cómo la boca de Eto se abría ligeramente en señal de sorpresa, con una expresión llena de incredulidad. ¿Es este uno de esos llamados mundos paralelos?, preguntó. Esa es una forma de decirlo, asintió Byakuya. No pudo evitar encontrar interesante que incluso este mundo tuviera un concepto de universos paralelos. Tal vez, ya sea el mundo de Tokyo Ghoul o el de Attack on Titan, todos eran simplemente realidades paralelas. Si eso es realmente real, entonces suena bastante emocionante, dijo Eto. Escribí esta historia específicamente para ayudarte a comprender ese mundo, explicó Byakuya. Como es tan diferente al nuestro, quería saber qué te parecía ir allí. Aunque, por supuesto, podemos regresar cuando queramos. ¿No te lo dije ya? Vayas donde vayas, siempre iré contigo, respondió Eto sin dudarlo. Byakuya sonrió suavemente. Justo. Pero en serio, tienes que tener una razón para ir a ese mundo, ¿no? ¿Qué planeas hacer?, preguntó con curiosidad. Lo que me dé la gana, respondió encogiéndose de hombros. ¿Y tú? Si estuvieras allí, ¿qué querrías hacer? Eto guardó silencio un momento y luego dijo: si tuviera que elegir. Querría cambiar ese mundo con mis propias manos. La caída de Paradise era inevitable. Tras la muerte de Armin, Mikasa y el resto de los llamados héroes que salvaron el mundo, la frágil paz que defendían se desmoronó. Los eldianos, tras perder el poder de los titanes, no pudieron seguir el ritmo de los avances globales. Se quedaron atrás, y la debilidad siempre invita a la agresión. Incluso si los titanes hubieran sobrevivido, la tecnología avanzaba rápidamente, haciéndolos cada vez menos relevantes. Así es la humanidad. La paz verdadera es una ilusión, e incluso una paz temporal es difícil de mantener. Aún así, tras leer la historia completa de Byakuya, Eto se dio cuenta de que el mundo de Ataque a los Titanes no era tan poderoso. Comparado con el suyo, su fuerza militar era primitiva. Los titanes eran grandes, sí, pero ni siquiera los 9 titanes con habilidades especiales impresionaban a alguien como ella. Con su poder, ella podía hacer prácticamente cualquier cosa en ese mundo. Pero eso es una posibilidad remota, añadió Eto. Considerando lo lioso que está el asunto con los eldianos, los marleyanos y todas las demás naciones, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Y a menos que sea absolutamente necesario, no me interesa gobernar por la fuerza. Sonrió levemente. Por ahora, tomémoslo como una aventura. O sea, mundos paralelos. Claro que me intriga. Como escritor con una imaginación salvaje, Eto no pudo evitar sentirse fascinado por la idea de otra realidad. Byakuya estuvo de acuerdo. No tenía ningún interés en dominar el mundo de Attack on Titan. Como forastero, no quería interferir demasiado. Ni siquiera se había involucrado tanto en el mundo de Tokyo Ghoul, a pesar de ser el jefe del TSC. Confiaba en personas como Marude, Mado y Kanou para que se encargaran de casi todo. Mientras se mantuvieran en el buen camino, no necesitaba microgestionar. Incluso el clan Asu seguía teniendo su utilidad. Por eso quería que Nimura se convirtiera en el nuevo líder del clan. Ese tipo tenía la inteligencia y el poder para liderar. Dicho esto, Byakuya tenía un objetivo personal claro: completar la tarea para desbloquear su Mangekyou Sharingan eterno. Entonces, ¿cuándo nos vamos?, preguntó Eto. Cuando sea. Pero antes, avisemos a la gente del Anteiku. Probablemente no volveremos a menudo una vez que estemos allí, respondió Byakuya. Entendido, asintió Eto. Incluso después de la batalla, el Anteiku seguía funcionando como siempre.
Pero gracias a su papel en la guerra, el lugar se había convertido en una sensación. Mucha gente conocía ahora su verdadera naturaleza, y últimamente se había convertido en un destino turístico de primer nivel. Cada día, multitudes de clientes acudían a visitarlo. Con personal amable como Yoshimura aún presente, la popularidad del café en línea se había disparado. Y, por supuesto, los rumores de que Byakuya, el héroe de Battle for Tokyo y actual jefe del TSC, frecuentaba el café solo aumentaron la expectación. Yoshimura empezaba a sentirse un poco abrumado. La tienda era demasiado pequeña y la avalancha de visitantes se estaba volviendo difícil de gestionar. Gerente, tal vez sea momento de expandirnos, dijo medio riendo, medio exhausto. He estado pensando lo mismo, asintió Yoshimura. El café nunca tuvo como objetivo lucrativo. Era un refugio para ghouls necesitados. Honestamente, Yoshimura ni siquiera había tocado la mayor parte del salario que recibió de los V en su época. Aún así, con tantos clientes humanos, me pareció de mala educación no atenderlos. El personal era suficiente. El problema era el espacio. En ese momento llegaron Byakuya y Eto. Ni siquiera llegaron a la puerta cuando vieron que el lugar estaba abarrotado, con una multitud desbordándose hacia el exterior. Y por supuesto, en el momento en que apareció Byakuya, todas las miradas se volvieron hacia él. La gente se movió, salieron los teléfonos y la multitud se abalanzó. Mira. ¿No es ese Byakuya? Lo es. Joder, hoy me saqué la lotería. Tengo que conseguir un autógrafo. La emoción creció rápidamente. Byakuya suspiró. La fama era un arma de doble filo. Había fotos, selfies, solicitudes de autógrafos. Y un buen número de chicas que claramente eran sus fans. Señor Byakuya. ¿Está saliendo con alguien ahora mismo? ¿Qué tipo de chica te gusta? Anda, solo una pequeña pista. Algunas de las chicas más atrevidas incluso empezaron a hacer preguntas coquetas. Alguien es bastante popular, ¿eh? Dijo Eto con una sonrisa maliciosa a su lado. Byakuya parecía impotente. No es que quisiera esto. ¿Saben qué? Pregúntenme a mí, dijo Eto con una sonrisa dulce pero traviesa, girándose para mirar a las chicas. Capítulo 168. ¿Me lo preguntas a mí? Espera, ¿me estás diciendo que actualmente tienes una relación con el presidente Byakuya? Las chicas se quedaron congeladas por un momento antes de darse cuenta. No solo ahora, siempre lo seré, respondió Eto con una sonrisa serena. Pero no había malicia ni hostilidad en su expresión. Para ella, estas chicas no representaban ninguna amenaza. Vaya. Eso es increíble. Las chicas quedaron atónitas por su confianza, su aplomo y esa aura abrumadora de reina. Espera, durante esa gran batalla de Tokio. ¿No apareció una figura misteriosa, el búho tuerto, cerca del final? Se rumorea que tenía vínculos estrechos con el presidente Byakuya. Podría ser. Una de las chicas de repente hizo la conexión, mirando a Eto con los ojos muy abiertos. Así es. Soy el búho tuerto, dijo Eto casualmente. A estas alturas, su identidad ya no era exactamente un secreto. Y honestamente, no había ninguna amenaza real para ella, por lo que no había necesidad de seguir ocultándolo. Al oír eso confirmado, las chicas quedaron visiblemente conmocionadas. El búho tuerto había sido en su día motivo de pesadillas. Aunque ahora existían campañas que promovían la paz entre humanos y necrófagos, esa reputación aún perduraba. No hay necesidad de tener miedo. No voy a haceros daño, les aseguró Eto con dulzura. Fue cierto. Aún así, el miedo era difícil de superar. Las chicas abandonaron la conversación con torpeza y escaparon. En serio, no es que me los vaya a comer. ¿A qué viene tanto pánico? Suspiró Eto con fingida exasperación. Vamos, entremos, dijo Byakuya. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más gente nos rodeará.
Entraron sigilosamente en el café. Para mantener la calma, Byakuya y Eto fueron directamente al segundo piso para hablar con Yoshimura. ¿Algo importante?, preguntó Yoshimura, observando la sala. Se trata de mí y de Eto. Empezó Byakuya. Nos vamos de luna de miel, interrumpió Eto alegremente. A otro país. Así que probablemente no volvamos en un tiempo. Byakuya la miró de reojo. Bonita manera de decirlo. Ya veo. Entonces espero que ambos se diviertan. Solo tengan cuidado con ciertas cosas, dijo Yoshimura con una mirada significativa. Esas ciertas cosas claramente le pesaban. ¿Por qué? ¿No quiere ser abuelo pronto?, bromeó Eto juguetonamente. Eso sería demasiado pronto, murmuró Yoshimura, visiblemente nervioso. Entendido, tendremos cuidado, sonrió Eto, poniendo fin a la broma. Después de eso, también se aseguraron de despedirse de Kurumi. Mayu, nos vamos a un lugar lejano por algo muy importante. Así que no podemos llevarte con nosotros esta vez, explicó Byakuya con suavidad. No eran solo unas vacaciones. Estaban literalmente entrando en otro mundo. No era precisamente apto para niños. Ay. ¿Pasará mucho tiempo antes de que vuelvas?, preguntó. No por mucho tiempo. Pasaremos de vez en cuando, le aseguró Byakuya. Está bien. Cuídense los dos. Se mostró sorprendentemente madura al respecto, sin lágrimas ni quejas. Con tantos amigos ahora y toda la comunidad del Distrito 20 cuidándola, sabía que no se sentiría sola. Buena chica. Byakuya sonrió, alborotándole el pelo. También dio un rápido aviso a Marude y a los otros altos mandos del TSC. Pero, sinceramente, su ausencia no iba a afectar mucho. De todas formas, nunca microgestionó nada. Con los preparativos casi completos, Byakuya abrió la tienda del sistema en su mente y navegó hacia los artículos de segundo nivel. Encontró el dispositivo de transferencia dimensional Ataque a los Titanes y realizó la compra. DIN. Compra exitosa. Dispositivo de transferencia dimensional Ataque a los Titanes adquirido. Puntos de atributo menos 500. Puntos de atributo actuales 500. Después de ganar una gran recompensa por derrotar a Dragón, todavía le quedaba mucho para gastar. Antes de salir, si hay algo que quieras traer, simplemente tíralo en mi ojo, le dijo a Eto. ¿En serio? Entonces me llevo mi portátil. Y algo de ropa también, dijo, cogiendo ya sus cosas. Aunque la laptop no tuviera acceso a internet en ese mundo, podía escribir, que era todo lo que necesitaba. En cuanto a cargarla, bueno, si pudieran volver a cargarla en cualquier momento, no habría problema. Así, si se aburría en el nuevo mundo, podría escribir novelas desde una realidad paralela. ¡Qué sueño de escritor! Una vez que terminó de empacar, Byakuya almacenó todo en la dimensión de Kamui, lo que significa que podían convocarlo a voluntad donde quiera que estuvieran. ¿Sabes?, dijo Eto, nunca he visto cómo es el interior del espacio de tus ojos. ¿Quieres echarle un vistazo?, ofreció. En ese momento, ya no había secretos entre ellos. Con un ligero brillo en los ojos, Byakuya los atrajo a ambos a la dimensión Kamui. En un instante, Eto se encontró dentro de ese espacio misterioso. Era vasto, oscuro y espeluznante. Altísimas columnas grises se extendían en todas direcciones, hasta donde alcanzaba la vista. Sin cielo ni suelo, solo un vacío infinito de silencio y piedra. Incluso antes de adentrarnos en el mundo de los titanes, este espacio por sí solo parecía como adentrarse en lo desconocido. Está bien. Ya lo viste, ahora es el momento, dijo Byakuya mientras activaba el dispositivo. Un portal dorado se abrió ante ellos, un elegante anillo de luz que zumbaba suavemente. Parecía algo sacado de una fantasía y era su puerta de entrada a un mundo completamente nuevo. De la mano, los dos entraron en el portal. Juntos, entraron al mundo de los titanes. Capítulo 169.
En un abrir y cerrar de ojos, Byakuya y Eto sintieron un destello de desorientación. Una luz blanca cegadora brilló ante sus ojos y luego se desvaneció con la misma rapidez. Cuando su visión se aclaró, se encontraron parados en un mundo completamente diferente. Al observar los edificios que los rodeaban, parecía como si los hubieran arrojado 100 años al pasado. Y allí, a lo lejos, se alzaba un enorme muro de 50 metros de altura. Ya no había ninguna duda, habían cruzado al mundo de Attack on Titan y estaban dentro de los muros de la isla Paradis. Esos muros enormes. Sí, este debe ser el mundo de los Titán, comentó Eto, mirando hacia la barrera distante. Bien, aunque no tengo idea de en qué año estamos, dijo Byakuya. ¿Ni siquiera tú lo sabes? Eto levantó una ceja, sorprendido. No. Puedo viajar por diferentes mundos, pero las líneas de tiempo siempre son aleatorias, explicó. Al igual que había terminado en Tokyo Ghoul, tampoco esperaba aterrizar en esa línea de tiempo en particular. Ya veo. Espera, eso significa. No eras de mi mundo, ¿verdad? Eto de repente expresó una teoría que se le acababa de ocurrir. Había demasiadas cosas extrañas en Byakuya, la principal de ellas era lo absurdo de sus habilidades. Era imposible que alguien de su mundo pudiera poseer semejante poder. Tienes razón, admitió Byakuya después de una breve pausa. Lo sabía. Murmuró. Curiosamente, no se sorprendió tanto, sobre todo porque su intuición ya se lo había dicho. Aún sabiendo que venía de otro lugar, lo que más le importaba a Eto era una pregunta completamente distinta. Entonces, antes de venir a mi mundo, ¿ya lo sabías todo? Su voz estaba cargada de curiosidad. No parecía una suposición imposible. A pesar de lo naturales que Byakuya siempre hacía parecer las cosas, hubo muchas veces en las que parecía que lo sabía todo, como si el mundo simplemente se moviera según su guión. Sí, dijo, asintiendo de nuevo. Supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieras. Eto tenía un agudo sentido para estas cosas. Una vez que encontraba el hilo, podía desentrañar toda la verdad. Pero si Byakuya estaba dispuesto a llevarla a otro mundo, entonces claramente, no estaba tratando de ocultarle estas cosas. Si no hubieras compartido voluntariamente tantos de tus secretos, nunca habría imaginado algo tan loco, dijo con una pequeña sonrisa. Ella lo sabía perfectamente, él le había confiado más de lo que la mayoría jamás le habría confiado. Eso significaba algo. Por cierto. ¿Crees que podremos hablar el idioma aquí? Preguntó Eto de repente. No te preocupes. El japonés funciona bien en este mundo, respondió Byakuya casualmente. ¿En serio? ¿El japonés es universal ahora? Eto parecía genuinamente impresionado. Byakuya no se molestó en explicarlo. Habría sido demasiado complicado. Aún así, sus atuendos destacaban en este mundo. No se parecían en nada a los lugareños, y su presencia rápidamente atrajo la atención de los eldianos cercanos. Esa ropa se ve rara. ¿Quiénes son? Ni idea. Quizás sean forasteros del campo. Ambos son bastante llamativos. Quizás sean nobles caídos o algo así. Eto notó que entendía cada palabra que decían los habitantes del pueblo. Era extraño, pero fascinante. En ese momento, el aire se llenó de repente de gritos a lo lejos. Auge. Una estruendosa explosión recorrió las tranquilas calles mientras trozos de escombros volaban hacia el cielo como metralla. Sucedió tan rápido que la mayoría de las personas a su alrededor se quedaron paralizadas, demasiado aturdidas para reaccionar. Los instintos de Byakuya se activaron de inmediato. El titán colosal ha traspasado la muralla, pensó. Esa escena siempre le había dejado una huella imborrable. Desafortunadamente, desde donde estaban, los edificios bloqueaban la vista, no podía ver al titán directamente. Pero solo por el sonido y la vibración, ya había identificado dónde estaba. Agarrando a Eto, Byakuya usó su velocidad para saltar a la cima de uno de los edificios más altos de la zona.
Desde allí, tenían una vista despejada. A lo lejos, se alzaba el titán colosal, cuyo enorme cuerpo aún humeaba mientras comenzaba a desaparecer después de atravesar la pared. El titán colosal de Bertolt. Parece que llegamos justo al principio, dijo Eto con calma, imperturbable incluso mientras los escombros volaban junto a ellos. Olvídense de Bertolt por ahora, primero tenemos que encontrar la casa de Eren, dijo Byakuya. Su prioridad estaba clara: salvar a la madre de Eren. Sí, estaba pensando lo mismo, asintió Eto. Muy bien. Intentemos encontrarlo por instinto. Justo cuando Byakuya dijo eso, un enorme bloque de escombros vino volando hacia ellos a gran velocidad. Eto abrió la boca para advertirle, pero se detuvo. De repente, su cuerpo se sintió ingrávido. No, más que eso, sintió que no existía en absoluto. Y en ese momento surrealista, vio como el trozo de piedra la atravesaba a ella y a Byakuya. Recordó esta habilidad. Era algo que Byakuya le había mostrado antes. Pero no se había dado cuenta de que él también podía explicársela a ella. Un segundo después, sintió que recuperaba su forma física. La sensación era extraña, pero curiosamente fascinante. Sin perder el ritmo, Byakuya activó a Kamui, teletransportándolos rápidamente a través de los tejados en todas direcciones. Desde cada punto estratégico, utilizó su Mangekyou Sharingan para escanear el área en busca de su objetivo. Pero por mucho que revisara los edificios, no podía localizar la casa de Eren. Todo allí parecía demasiado parecido, y no había memorizado la distribución exacta con tanta precisión. Sin embargo, lo que sí encontró fueron a Eren y Mikasa, todavía niños, corriendo por las calles. El joven Eren y Mikasa. Cuando doblaron la última esquina, su casa apareció a la vista, solo para encontrarla completamente destruida por una enorme piedra. Su madre, Carla, quedó atrapada bajo los escombros. El rostro de Eren se retorció en pánico y los ojos de Mikasa se abrieron de par en par por el miedo. ¡Mamá! Eren gritó y corrió hacia la casa derrumbada. Carla, apenas consciente, se movió solo cuando oyó su voz. Capítulo 170. Ese día, la humanidad recordó una vez más el miedo de ser gobernados por monstruos y la humillación de estar atrapados como pájaros en una jaula. Isla Paradis, distrito de Shiganshina, extremo sur de Wall Maria. Mikasa, ve allí, movamos esto juntos. Bueno. Carla estaba inmovilizada por una enorme y gruesa viga de madera sobre su espalda. No podía moverse en absoluto. Vamos. Mikasa. Date prisa. La voz de Eren tembló con urgencia. Pero ya era demasiado tarde. Titanes descerebrados habían irrumpido y arrasaban el distrito Shiganshina. Cazaban y devoraban humanos en las calles sin piedad. Se trataba de titanes puros, carentes de inteligencia, de entre 3 y 15 metros de altura. Su gran tamaño y capacidad de regeneración los hacían mucho más fuertes que cualquier humano desarmado. A menos que su punto débil, la nuca, fuera completamente destruido, no podían ser asesinados. Incluso el titán más pequeño era una pesadilla para la persona promedio. La gente gritaba. Ellos lloraron. Ellos murieron. Algunos quedaron aplastados bajo los escombros. Otros fueron destrozados y devorados. El distrito se había convertido en una visión del infierno. Ni siquiera esconderse en interiores era suficiente. Los titanes destrozaban paredes y ventanas, sacando a la gente de la seguridad de sus hogares como muñecos de trapo. Carla se había aferrado a la esperanza de que Eren y Mikasa pudieran rescatarla, pero entonces lo escuchó: el retumbar de pasos pesados, la tierra temblando bajo ella, el sonido de la muerte acercándose. Podía sentirlo claramente, estaba clavada al suelo. Viene un titán. Eren, Mikasa, corran. Aléjense de aquí. Carla gritó con la voz quebrada. Ella también estaba aterrorizada, pero su temor por la seguridad de sus hijos superaba con creces el suyo propio. Por supuesto que corremos, pero tú vienes con nosotros.
Eren se negó a abandonar a su madre. Mikasa, normalmente la más racional de los dos, también siguió ayudándolo a intentar levantar los pesados escombros, a pesar de saber que probablemente era inútil. No. Tienes que llevarte a Eren y marcharte. Tengo la pierna destrozada. Aunque me saques, solo te retrasaré. Carla les rogó que la dejaran. No. Eren gritó, esforzándose con todas sus fuerzas. Pero la viga no se movía, sobre todo con los escombros presionándola. ¿Por qué nunca escuchas a tu madre? Si te quedas, todos moriremos. Carla finalmente rompió a llorar. Es difícil para cualquiera afrontar la muerte con calma. Carla era una persona normal, haciendo todo lo posible por mantener la compostura delante de sus hijos. En la historia original, el momento siguiente es cuando ve que llevan a Eren y Mikasa a un lugar seguro, y solo entonces grita y les dice que no se vayan. Aún así Eren no quería dejarla atrás. Fue entonces cuando ocurrió. Un titán se acercó. De unos 12 metros de altura, con cabello rubio corto y una sonrisa aterradora y antinatural que se extendía por su rostro. Su sola vista era suficiente para helar la sangre. Pero este no actuaba como los demás. Ignoró por completo a la gente que lo rodeaba y se dirigió directo a la casa de Eren. A medida que se acercaba, el pánico se apoderó de Eren y Mikasa. Carla siguió intentando convencerlos de que se fueran, pero ellos se negaron a huir. De repente, un hombre que vestía el uniforme del regimiento de guarnición corrió hacia el titán. 2 espadas en mano. Equipo de maniobra vertical atado a sus muslos. Señor Anes. No. Llévese a los niños y corra. Carla gritó suplicándole. No me subestimen. Sigo siendo parte de la guarnición. Derrotaré a ese titán y luego lo sacaré a todos. A Anes no le faltaba bravuconería. Él conocía claramente a la familia Yeager. Risa Yeager, el padre de Eren, una vez le había salvado la vida. Esta era su oportunidad de pagar esa deuda. Pero cuando el titán apareció ante sus ojos, esa sonrisa, esa presencia abrumadora le quitó todo el coraje. Sus espadas bajaron. Sus rodillas temblaron. Y luego se dio la vuelta y echó a correr. Agarró a Eren y Mikasa, arrastrándolos por la fuerza. Muchas gracias, Anes. Carla forzó una sonrisa a través de sus lágrimas. Suéltame. Mamá sigue ahí. Eren se retorció y gritó, pero no pudo liberarse del agarre de Anes. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo el titán llegaba hasta su madre. Mira cómo la comieron viva. Uno en el corazón de Carla, el conflicto era abrumador. Ella quería que sus hijos vivieran. Ella quería que la salvaran. Ella quería ambas cosas, y eso la destrozaba. Observando desde una azotea cercana, Byakuya supo que era hora de intervenir. ¿Deberíamos salvarla? ¿O simplemente matar a Dina? Ekto se volvió hacia Byakuya con una voz tranquila. Ya había descifrado la verdad, este titán no era un monstruo cualquiera. Era Dina Fritz, la trágica figura detrás de gran parte de lo que estaba por venir. Mantengámosla con vida, respondió Byakuya con frialdad. Déjala inconsciente, no le destroces la nuca. Ekto asintió y saltó desde el tejado. En el aire, su cuerpo estalló en su forma monstruosa, el búho tuerto. Ahora con 10 metros de altura, con una capa de color rojo sangre y grotescos tentáculos que Agune, irradiaba un terror que superaba incluso a los propios titanes. El suelo tembló cuando aterrizó. Eren y Mikasa miraron con horror la nueva figura que descendía sobre Carla, otro titán aterrador a sus ojos. Pero entonces, lo imposible sucedió. Ekto giró y cortó limpiamente el cuello de Dina, pero sin tocarle la nuca. Auge. La cabeza de Dina se estrelló contra el suelo y su cuerpo se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Hecho esto, Ekto se giró y corrió hacia los otros titanes, lista para masacrar a tantos como pudiera. No pudo salvar a todos en Shiganshina. Pero ella podría salvar a alguien. Ese titán está luchando contra otros titanes.
La voz de Eren se quebró por la incredulidad. Los ojos de Mikasa estaban muy abiertos. Incluso Anes miró hacia atrás con asombro. Porque este no se parecía a ningún titán que hubieran visto antes. No era solo diferente. Fue algo completamente distinto. Y bueno, hasta aquí llegó la traducción de hoy. Si te gustó, puedes suscribirte y dejar tu like solo si te nace, sin presión. Pero te cuento un secreto. Estoy intentando desbloquear la monetización de YouTube para poder comprarme un humilde café y no traducir con sueño eterno. Tu apoyo, si decides darlo, me ayuda un montón. Pero si no, igual te quiero porque llegaste hasta aquí. Si te gustaría que traduzca otra historia, puedes dejarlo en los comentarios. Los leeré mientras sigo soñando con ese café patrocinado por YouTube. Nos vemos en el próximo video, y gracias por acompañarme, con o sin cafeína.